¿Qué tal están? Bienvenidos. ¿Felicidad o deber? Este es uno de los grandes problemas de la historia de la filosofía, de la ética, de la filosofía en general. Podemos decir que la filosofía, desde sus inicios, supone plantearse la cuestión de cómo alcanzar la felicidad y en relación con esta, pues podemos decir que también la de cuál es nuestro deber. En ese sentido, se puede afirmar que en todas las épocas y civilizaciones ha existido realmente una preocupación por los intereses, emociones y obligaciones de los seres humanos. Y temas como por ejemplo la felicidad, la virtud o bondad, el placer, el deber o el bien están presentes realmente también en todas las culturas. Por tanto, se puede distinguir que hay distintas respuestas en relación con cuestiones éticas dadas en la historia de la filosofía, que se pueden dividir estas cuestiones éticas en dos grandes grupos. Las éticas de la felicidad, por una parte, y las éticas del deber. Pero, por supuesto, la felicidad puede ser entendida como bondad, como placer o como utilidad. En relación con la felicidad como virtud o bondad, pues podemos remontarnos, por ejemplo, a la ética griega antigua, que se caracteriza precisamente por ser teleológica, o sea, se busca el fin, el para qué de los comportamientos, de las conductas humanas, y eudemonista, porque en efecto Aristóteles habla de una ética basada en la eudaimonía, en el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar mental, emocional, y ese bienestar o esa felicidad es lo que se llama eudaimonía. De ahí podemos deducir que la ética de Aristóteles es racionalista, pero a la vez es también eudemonista, está basada en el bienestar. De hecho, el mismo Aristóteles afirma que el máximo bien reside en la felicidad o eudemonía. En consecuencia, el bien de cada ser natural consiste en alcanzar su propia perfección. Y este es el fin al que la naturaleza destina a cada ser. En ese sentido, el bien del ser humano es el cultivo, el desarrollo de su inteligencia, de su razón, y a través de conseguir la propia perfección, ejerciendo un tipo de vida para el que la naturaleza ha preparado y orientado a los seres humanos. Por tanto, para Aristóteles la felicidad consistiría precisamente en orientar conscientemente la vida hacia el fin natural del ser humano, hacia su perfección. Y el mismo Aristóteles señala que la vida mejor para las personas es la vida dedicada al conocimiento, a la sabiduría, al saber, porque de esa forma realizan su propia esencia, ya que el hombre es un ser que habla, un ser que socializa con los demás, es un animal político, como decía el propio Estagirita, zoon politikon, porque gracias a la capacidad para el diálogo racional y para distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto y las demás cualidades morales, podemos decir que alcanza su telo, su fin, su plenitud, su perfección, precisamente para llegar a una sociabilidad racional, que es, diríamos, la forma de vivir mejor para Aristóteles en relación con los demás y desarrollando nuestras propias capacidades y potencialidades. Precisamente destacamos por ser seres racionales frente a los animales que son irracionales. Por lo tanto, el desarrollo de nuestra propia racionalidad es lo que nos hace felices, lo que nos hace realmente mejores. Por tanto, se puede decir desde la perspectiva aristotélica que el ideal de la persona entregada a los placeres no puede ponerse como meta de nuestro comportamiento, ya que Aristóteles considera que es más importante el ideal de sabio, que puede ser realmente un referente porque la felicidad tiene componentes próximos a la actividad de conocimiento, a la actividad contemplativa. Pero aunque ese ideal es el más admirable, resulta más propio de dioses que de seres humanos, dedicarse solamente al conocimiento, porque es verdad que las personas están enfrentadas a las necesidades cotidianas del vivir. En conclusión, desde el planteamiento de Aristóteles, se puede decir que el ideal del hombre, prudente y bueno o virtuoso, es, diríamos, lo que corresponde a los seres humanos, desarrollándose en un entorno social, como era el de la polis antigua, la ciudad-estado antigua, y de esta forma, pues esta es la mejor condición para el desarrollo pleno de la felicidad humana. Además, se puede decir también que la felicidad está íntimamente
relacionada o enlazada con la práctica de las virtudes de conducta. Y esto obedece, indudablemente, al hecho de que el bien o la felicidad de las personas se expresa como virtud, como bondad, podríamos decir. La bondad o virtud es un hábito, es una costumbre y una disposición a hacer el bien que se adquiere en la práctica a través de los hábitos, de los buenos hábitos, y al actuar también de manera armónica y equilibrada. En consecuencia, el entendimiento práctico, según Aristóteles, se basa en la prudencia, que nos ayuda a controlar y dominar las pasiones para así lograr la felicidad. En ese sentido, es algo parecido a lo que proponía el propio Epicuro cuando hablaba de la felicidad como placer, placer moderado y necesario, por supuesto. El epicureísmo, por ejemplo, es una corriente filosófica y ética helenística que fue iniciada por Epicuro de Samos y que parte de un planteamiento filosófico materialista, de una posición materialista. Pero sus reflexiones filosóficas, las de Epicuro me refiero, se centran en crear un sistema ético que permita alcanzar el bienestar, la felicidad, que es el verdadero fin de la existencia humana, como por otra parte es fácil pensar. Al igual que todos los eudemonistas, los epicúreos identifican también al hombre virtuoso con el hombre feliz. La buena conducta conduce al bienestar, a la felicidad. No obstante, hay que decir también que, a diferencia de Aristóteles, la felicidad consiste en alcanzar el máximo grado, se podría decir, de placer posible. Este es, por tanto, el fin que pretende guiar la vida humana. Podemos decir que este máximo grado de placer posible no significa un placer excesivo, inmoderado, desproporcionado, sino simplemente el no tener dolor ya es una forma de placer, y así lo entiende el propio Epicuro. Epicuro, pues realmente fue un gran pensador que escribió numerosas obras que se han perdido, lamentablemente, pero se conservan cartas y fragmentos de lo que él escribió. Nació en la colonia ateniense de Samos y Epicuro fue seguidor del atomismo de Demócrito. Enseñó en Mitilene, Lámsaco y finalmente en Atenas, donde fundó una escuela filosófica denominada El Jardín, en donde se enseñaba gnoseología o teoría del conocimiento o canónica y también física y ética, como culminación la ética de las dos partes anteriores. Además, se puede decir que el sistema filosófico de Epicuro se sitúa en el polo opuesto a la filosofía platónica, que es una filosofía idealista, espiritualista, abstractiva, abstracta fundamentalmente, pero sobre todo espiritualista o idealista. En cambio, el epicureísmo es una filosofía claramente materialista basada en el atomismo de Demócrito. En ese aspecto, para Epicuro, la existencia de una única realidad, la realidad sensible, la realidad material, la realidad empírica, se deriva de su pensamiento materialista. En definitiva, el propio Epicuro afirma la corporidad y mortalidad del alma, una ética que está basada en la sencillez, también en la autosuficiencia de las personas y en el placer, placeres moderados y necesarios. Y también pues Epicuro expresa o manifiesta un claro desapego de la política, porque considera que produce turbación en los seres humanos, produce preocupaciones, y en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, del estoicismo, se considera que no es algo, diríamos, que debe ser cultivado por todos los ciudadanos de una manera continua, sino que debe ser algo propio del funcionamiento político de cada polis. Pero, diríamos, considera Epicuro que no es lo mejor dedicarse a la política, salvo algunos casos de personas que consideran que tienen esa vocación, etc. Se podría entender también de esa manera. En cuanto a qué es el placer y los tipos de placeres, pues el mismo Epicuro señala varias cosas. Por ejemplo, para Epicuro es evidente también que aquel que se caracteriza que aquel placer que se caracteriza por la ausencia de sufrimientos corporales, podríamos decir, y de turbación del alma, es la auténtica felicidad y es el auténtico placer. En definitiva, la felicidad para Epicuro consiste en la consecución, en el logro de placeres pasivos, como por ejemplo la salud o el bienestar, y no necesariamente de placeres activos, aquellos que debemos ir a buscar nosotros mismos. En lugar de buscar, desde la perspectiva de Epicuro, los placeres sociales, debemos buscar los placeres naturales y dentro de estos
podemos elegir los placeres intelectuales como mejores que los físicos, porque estos, los físicos, son efímeros y aquellos, en cambio, los placeres mentales o intelectuales, como por ejemplo la amistad, el conocimiento, las conversaciones, etcétera, pues permanecen en nuestra memoria, son más duraderos, además están más acordes con nuestra naturaleza. También se puede decir que el epicureísmo distingue dos tipos de deseos, aunque ya lo he mencionado anteriormente, los naturales y necesarios, naturales pero no necesarios, y no naturales y necesarios. Según Epicuro, además, se puede afirmar que la persona sabia y bondadosa, o sabia y virtuosa, debe buscar la satisfacción de los deseos naturales y necesarios. Por otra parte, también se puede entender la felicidad como algo útil, y eso es lo que pues establece, por ejemplo, el utilitarismo. En ese sentido, se puede decir que el utilitarismo es el conjunto de teorías éticas que coinciden en que el criterio que determina la felicidad y la finalidad de las acciones morales es el de la utilidad. El gran creador del utilitarismo moderno, por lo menos el propio del siglo XVIII, fue Jeremy Bentham, que fue el fundador del utilitarismo a finales del siglo XVIII y principios, primer tercio del siglo XIX. Para Bentham, para Jeremy Bentham, este filósofo y legislador inglés, el fin del ser humano consiste en la búsqueda de la felicidad y de su utilidad, pero solo el placer, ya sea corporal, intelectual o moral, y la huida del dolor son sentimientos universales que pueden definir la felicidad, porque efectivamente cuando no tenemos dolores ni sufrimientos podemos decir que más o menos somos felices, o por lo menos no somos infelices. Y esto obedece a que realmente, según también señala Bentham, todos los seres humanos entienden que el placer es bueno y el dolor es malo. Además, Bentham también identifica, al igual que luego John Stuart Mill, que era amigo de Bentham, Jaime Mill, el padre de Stuart Mill, que también era amigo de Bentham, Bentham identifica, repito, lo útil con lo bueno, es decir, que aquello que me resulta beneficioso para aumentar mi felicidad, pues lo considero necesariamente adecuado para mí. Ahora bien, ese utilitarismo individualizado, conduciría inmediatamente al egoísmo. Para evitarlo, desde la perspectiva de Bentham, es necesario establecer un criterio cuantitativo y aritmético de la utilidad, que Bentham denomina principio de felicidad, y que dice así en palabras del propio Bentham: para que nuestras acciones sean consideradas morales, escribe Bentham, deben asegurar la mayor cantidad posible de felicidad para el mayor número posible de individuos. Esta es la frase esencial del utilitarismo. Por su parte, John Stuart Mill, otro filósofo inglés del siglo XIX, reformuló, se puede decir, el utilitarismo acudiendo a criterios cualitativos, no tanto cuantitativos, y distinguió Mill entre placeres superiores y placeres inferiores, defendiendo la supremacía moral de los criterios de utilidad, se podría decir, que más beneficien a la humanidad en su conjunto. Pero para determinar o definir ese grado de utilidad, Mill acude a la experiencia histórica, pues en ella se puede observar qué reglas morales han resultado más útiles para la comunidad y para la humanidad. Además, Mill establece un nuevo criterio utilitarista de verificación, según el cual una regla moral es válida siempre que las consecuencias de una acción o de una conducta sean mejores o más útiles socialmente que en el caso de que no lo sean. Y siempre, eso sí, que sean igualmente mejores que las consecuencias obtenidas con otra regla moral que podemos considerar alternativa. En cuanto a las éticas del deber, son las denominadas éticas deontológicas. Deontológico significa propio del deber, deon, deber en griego antiguo, diríamos éticas del deber. Y tienen su primera y mejor formulación en la ética kantiana, de la filosofía kantiana. Immanuel Kant, un gran filósofo, parte de una crítica a los sistemas éticos anteriores, a los que considera modelos de ética material, porque considera que son contenidos que se basan relativamente en la felicidad, en el placer, en la utilidad, y son heterónomas, en el sentido de que las normas provienen de una instancia exterior al sujeto y se formulan de manera supositiva, hipotética. Si estudias, entonces obtendrás un premio. En contraposición, Kant propone otro tipo de ética que podemos llamar ética formal,
que estaría vacía de contenidos y sería autónoma, dado que es el propio sujeto moral, con su razón, quien formula para sí mismo y para los demás las normas morales. En definitiva, desde la perspectiva kantiana, que establece una moral rigorista, formalista y deontológica, es una ética que se basa en el cumplimiento de los deberes, por supuesto exigiendo también los derechos. Por lo tanto, es una ética a priorística o a priori, anterior a la experiencia, por tanto, con pretensión de validez para todos, de validez, que podemos decir, universal. En ese aspecto, la ética formal está basada en el deber y formulada a través del imperativo categórico o de imperativos categóricos, como tú debes estudiar porque ese es tu deber moral. Por ello, si queremos formular un juicio universal que contenga pautas para la acción moral, debemos de atender más a la forma, cómo debemos actuar, que a la materia, qué hacer. La primera formulación del imperativo categórico, es imperativo porque es una orden, un mandato, y es categórico porque no admite ninguna excepción, muestra que las normas morales son máximas, es decir, principios subjetivos que buscan validez general, validez universal. La formulación del imperativo categórico kantiano es esta: obra o compórtate de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre simultáneamente como principio de legislación universal. Además, se puede afirmar que Kant distingue tres posibles tipos de acciones: acciones contrarias al deber, acciones conforme al deber y acciones o conductas por deber, las únicas auténticamente morales, estas últimas. Por tanto, para Kant la moralidad de una acción reside siempre en la voluntad que la anima, es decir, en el principio del querer. La libertad, por tanto, para Kant hace del ser humano un sujeto moral. Cuando actúa de manera consciente y deliberada, el hombre es responsable, o la mujer, de sus actos. Los actos, por tanto, serán buenos si se basan en la razón y en la buena voluntad. En consecuencia, la ética kantiana es una ética de la razón, es una ética racionalista, no es una ética emotivista como por ejemplo la de Hume. Por tanto, hay que atenerse al cumplimiento del deber por el deber en sí mismo. En definitiva, la ética formal de Kant se basa en tres postulados de la razón práctica, de la razón moral, porque razón práctica significa razón moral. En primer lugar, la libertad, ya que sin libertad las obligaciones morales, el obrar o no conforme al imperativo categórico, no tendría sentido. También depende esa ética formal del postulado de la inmortalidad. El hombre ha de creer que es posible la adecuación entre la voluntad y la ley a través de un progreso indefinido. Dado que la santidad no es realizable siendo limitados los seres humanos en esta vida, se hace necesario suponer la existencia y permanencia indefinidas de la persona, es decir, la inmortalidad del alma. Y por último, Dios debe existir en su calidad de juez justo para garantizar la consecución de esa plenitud que consiste en la unión perfecta de virtud o bondad y felicidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.